Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Como le hemos anunciado, damos la bienvenida a Mónica Barea, escritora conocida sobre todo en el mundo infantil y adolescente, pero muy reconocida en Quito por tener una de las librerías que más atractivos presenta a la comunidad, Librería Rayuela. Con ella queremos hablar sobre los eventos de esta semana. Van a presentar un libro dedicado a fotografía callejera. Mónica, ¿cómo mirar, cómo chequear un libro que trae fotos de la calle? ¿Qué atractivos podemos uno encontrar en este tipo de obra? Bueno, gracias por haberme invitado. Aquí estoy en representación de Librería Rayuela y bueno, este es un libro bellísimo, el muchacho fotógrafo joven, bueno, yo digo joven a todo lo que sea sub 40, ¿no? Entonces este chico presenta este libro de fotografía callejera, que es una propuesta súper linda porque nos muestra justamente ese Quito, esa ciudad que está ahí, que muchas veces no vemos. Ese Quito con gente, las calles de Quito. Es un libro muy lindo, muy bien editado. Marcela Rivadeneira, que es otra muchacha joven escritora, ha colaborado con él en la edición de este libro. Y el día mañana a las 7:30 de la noche... El día miércoles, pasado mañana. Pasado mañana, perdón, mañana es martes, sí, el día miércoles... Efren y Marcela van a conversar sobre esta experiencia de fotografiar gente que no está posando, ¿no? Gente que simplemente está ahí, que a ratos se mimetiza con el paisaje, con esa calle que lo acoge. Es una fotografía muy humana, muy linda. Este es uno de los eventos de Librería Rayuela. ¿Cómo está trabajando Mónica Barea como escritora también para generar nuevos hábitos lectores? No podemos dejar de mencionar que durante el mes de febrero, por ejemplo, celebraron un aniversario de la película de Harry Potter, que fue todo un suceso, que no había como entrar en la librería, que venían disfrazadas con varitas mágicas y con sombreros de brujos. ¿Cómo está haciendo esto Rayuela para fomentar lectura en todas las edades, en los sub 40, como decía, pero puedo hablar de los sub 10, de los sub 20 y generar un hábito lector? Bueno, este es un trabajo permanente, ¿no? Este es un trabajo, yo te diría, de creatividad, o sea, de levantarse cada día y reinventar, o sea, pensar a ver qué podemos hacer, qué le puede gustar a la gente, qué espera la gente, porque tú ves que ahorita uno compite con Twitter, con Facebook, con todas estas redes sociales, con páginas web, con películas, con todo, y entonces de pronto dices, no, ya, deje así, los niños ya no van a leer, y si leen en buena hora, y si no, mejor ya no hago nada. Pero no, yo creo que es cuestión de estar ahí, ¿no? De estar ahí de alguna manera, te diría, al pie del cañón, inventándose. Entonces, cuando íbamos a hacer lo de Harry Potter, bueno, mi hija María Paz trabaja conmigo y claro, ella también tiene ideas jóvenes, ¿no? Y es la que me sugiere, decía, hagamos algo de Harry Potter, pero además estábamos pasando por un momento de mal ánimo realmente. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero sí, y de pronto es como que las ideas te llueven, ¿no? Hagamos esto, pero sí, pero disfraces, pero concurso. Entonces, claro, yo llamé a un mago profesional, y fue una maravilla porque habíamos previsto, el mago había preparado 8 trucos para hacerlos en el área de la cafetería, que solemos poner sillas para los eventos,
donde caben 50, 55 personas, y entre parados y arrimados y sentados por unas graditas, ponle 60. Bueno, tuvo que hacer 5 veces su show. Obviamente no pudo hacer los 8 trucos, fueron 2 trucos por vez, porque la librería se desbordó. Entonces esas cosas te dejan un buen sabor y te dicen, bueno, vamos bien, por aquí hay que seguir. Además, vamos bien, yo estuve allí en ese gentío, y uno dice, vamos bien porque niños, jóvenes y adultos siguen creyendo en magia, y leen libros de magia y saben las claves, y uno ve cómo se estimulan para continuar leyendo y continuar abriendo su mente al mundo ilimitado, a la imaginación, que es lo que Mónica a veces nos trae en sus diferentes columnas, ya sea en Daines o en otras publicaciones, en donde con cualquier detalle Mónica escribe. Así es. ¿Cómo generar eso con los diferentes sectores para que además se conviertan en amantes de los libros? Así es. Bueno, yo creo que lo uno te lleva a lo otro y lo otro te lleva a lo uno, ¿no? O sea, hay que leer y hay que escribir. O sea, yo siempre digo eso. Muchas veces hay padres de familia que me dicen, oiga, pero ¿cómo hago para que mi hijo lea y tal? O sea, bueno, tenga algo más que Cocinemos con Cristi en la casa, empezando por ahí, ¿no es cierto? O sea, tenga libros, compre libros, y deje que el niño se acerque a los libros, se acerque solo. A mí me encanta el día sábado, por ejemplo, fue un niño que me pedía una sugerencia, entonces yo digo, ¿sabes qué? Este libro es muy bonito. Señora, eso me dura cuarto de hora, me dice, era un libro de 200 páginas, me dice, no, señor, eso me dura cuarto de hora. Entonces el papá me dice, no, véndame una saga, véndame una cosa así, porque este niño es un lector voraz. Pero ¿qué es lo que pasa? Él llegó a la librería y el papá se fue por un lado y el niño por otro lado a descubrir, y eso es lo importante. Es lo importante que los papás dejen que los niños vayan a las librerías a descubrir, que ellos mismos sean los que escojan su libro. No, hoy quiero leer esto, quiero leer tal libro, y a veces hay que sugerir y decirle, oye, ¿seguro? ¿No eres muy miedoso? ¿Seguro? ¿Te gusta la aventura? No, este quiero. Bueno, pues ese fue el que le atrajo. Por último, que se lo lea y diga, no ha sido, debí escuchar la sugerencia, pero el acercarse a los libros es lo importante, ¿no? Y la Mónica escritora, ¿qué está escribiendo? Porque uno puede recordar desde Margarita Peripecias, y ahora hablaba de su hija, y uno piensa en el libro de cuentos de Navidad del perro, escrito por Mónica e ilustrado por su hija. Por María Paz, así es. Sabes que, bueno, ahorita estoy escribiendo una novelita juvenil que se llama, esperemos que ese sea el título, ¿no? Siempre pongo algún título al archivo en el que trabajo, y a veces se queda ese título, y si no, a veces se cambia por completo. Se llama Un novio de urgencia. Un novio de urgencia es de una muchacha que tiene que conseguir un novio sí o sí, porque de eso depende tener un buen trabajo, que le asciendan en el trabajo y todo lo demás. Entonces, obviamente, al buscar un novio de urgencia se enamora de cualquier mamarracho, baboso, horrible y feo, que besa mal y de todo, ¿no? Entonces son todas estas peripecias, pero ya esta chica es una chica ya grande, ya vive sola y tiene que volver a vivir en la casa de sus papás porque no tiene un centavo, y entonces esta idea de tener novio que no le agrada mucho porque ella quiere su independencia y su libertad, se ve ligada a que el jefe le dice que si no tiene novio no le asciende y no le paga más. Entonces es esta lucha de ella, por un lado, por su independencia, y la búsqueda desesperada de novio, que ya te digo, aparece cada bruto por ahí y ella cae, pero rápidamente reacciona, y bueno, esperemos que tenga un final feliz y que consiga un novio decente. Y vamos a estar pendientes que lo lance, Mónica, porque de pronto no solamente llega al mundo juvenil, sino todo un montón de gente va a querer leerlo. Puede ser, sabes que la verdad es que yo debo agradecer, yo he tenido muchísima suerte, a mí se me han abierto puertas que no he tocado, y eso es lindo, ¿no? Y tengo mucha gratitud con la gente que lee mis artículos en la revista Daines, en el diario El Universo, y mis libros. Ya es chistoso, pero hay adultos que son pero así locos por la Margarita Peripecias y por esta Frita Margarita y por Juan Olvidón. Son personajes que les han llegado de alguna manera, ¿no? Y a través de las columnas muchísimos se sienten identificados, porque es la cola en el banco, el mal genio o buen genio con que Mónica se despierta está en sus columnas. Sí, así es. Mónica decía, he tenido suerte que se me han abierto muchas puertas. ¿Qué necesita un escritor, un
editor de un libro como el que se va a presentar el día miércoles para que Rayuela abra sus puertas? Bueno, nosotros estamos abiertos a todo buen libro. A todo buen libro. ¿Qué significa buen libro? Vamos a preguntar. A ver, bueno, primero desde la edición. O sea, si alguien, el libro tiene que tener buen contenido y buen continente. O sea, el libro tiene que verse bien, tiene que estar bien diagramado, tiene que tener una letra clara, una buena impresión, ¿no es cierto?, desde la edición. Y luego el contenido, si es que es un libro de poesía, que sea buena poesía; si es que es un libro de historia, que sea un libro que sabemos que viene de un historiador, que tiene una investigación detrás. Este mismo libro de fotografía, por ejemplo, es lindísimo, inclusive la parte introductoria, que tiene un poco de texto, está bien escrito, porque a veces te llegan libros que, mire, yo quiero hacer esta presentación de un libro, y bueno, es una poesía así, medio terrible, de esas que dicen, abro la ventana, pasa la bola de estambre, te amo. Es el poema. Ese es el poema. Entonces vos dices, por Dios, no, yo esto no puedo presentar en Rayuela. Entonces, obviamente no soy yo la única que decide o no decide. Lo lee mi hija, lo lee mi hermana, muchas veces inclusive contratamos un lector, no. ¿Y cómo en un mundo de mujeres? Porque Mónica habla, lo lee mi hermana, lo lee mi hija y lo leo yo, 3 mujeres. Como un pobre ciudadano varón, si vamos a presentar el libro allí. Un pobre ciudadano varón. No, la verdad es que, bueno, primero somos súper abiertas, la verdad es que somos súper abiertas, no es un mundo femenino así muy cerrado. Tenemos un pobre varón ahí, mi sobrino José Alejandro Echeverría Barea, que es el editor justamente, cuando en el área de Rayuela Editores, él es el editor. Y bueno, tenemos muchos amigos cercanos que también nos pueden dar luces, ¿no? Está Bruno Sáenz, está Diego Araujo, el mismo Diego Cornejo Menacho, que ahora el día 20 vamos a tener un homenaje al maestro Osvaldo Muñoz Mariño. Un poco recordar su vida, recordar su obra. Y falleció hace poquísimo. Falleció, el mejor acuarelista que Ecuador ha tenido, y no tiene que recordar al maestro Muñoz Mariño como el acuarelista de la UNESCO, que pintó todas las ciudades patrimoniales que él visitó, con el respaldo de la UNESCO y con una imagen internacional que a veces en Quito no la dimensionamos, o el Ecuador no dimensiona la obra de Osvaldo Muñoz Mariño. Claro, entonces justamente el día 20 son 2 meses de muerto él. Y entonces el día 20 justamente celebramos esto, celebramos su vida y un poco lo extrañamos de alguna manera, pero queremos decirle gracias, maestro, ¿no? Y a través de la doña Cristi Checker, su esposa. Entonces justamente ahí va a participar Diego Cornejo Menacho y probablemente Marco Antonio Rodríguez, que está por confirmar. Entonces, claro, todos esos amigos son gente a la que eventualmente también le consultamos y le decimos, oye, ¿qué te parece esto?, ¿no? O sea, ¿vale la pena, no vale la pena? Y tal. Pero la verdad es que igual, ahí también hemos tenido suerte. Generalmente nos traen cosas buenas, generalmente nos traen cosas ricas de leer o de ver, entonces vale la pena. Muchísimas gracias a Mónica Barea. Hay 2 citas pendientes en este mes: el lanzamiento del libro de fotos de la calle de Quito, que es este día, Efrén Guerrero, este día miércoles 13, y el homenaje al maestro Muñoz Mariño el 20 de abril. Son eventos que concitan la atención, pero al mismo tiempo uno puede recomendar visitar esta librería, entrar en la magia de los libros, con una buena asesora como Mónica, los diferentes personajes que ella menciona. Cuando uno dice, ¿y qué me recomiendas leer?, seguramente es algo oportuno, algo que a uno le va a gustar y le va a involucrar uno o varios días en una magia de un libro. Así es que nuevamente, gracias a Mónica Barea y a ustedes que nos acompañan. Queremos ir a una pausa, pero antes queremos recordarles que Cherryplan nos da posibilidades para tener un carro nuevo. Las cuotas que uno puede pagar, los tiempos que uno necesita sin intereses y lograr tener un vehículo que nos movilice en la ciudad y en el país. Gracias a todos nuestros auspiciantes y a ustedes. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el PhD Aurelio Barrios. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista.
En estos momentos pasamos a formar parte de una cadena obligatoria ordenada por la Secretaría de Comunicación. En abril, Ecuador marca otro hito en su historia. El derecho a tener medios de comunicación se extiende a más sectores. Comunicarse es un derecho que se asegura con un concurso de frecuencias para radio y televisión abierto y transparente. En el pasado, la entrega de las frecuencias era discrecional y su renovación automática, sin concurso. Algunas por palanqueo o tráfico de influencias y benefició solo a quienes tenían poder económico y político. Con la Ley de Comunicación y un concurso transparente de frecuencias, se amplía la propiedad de los medios a toda la ciudadanía. 9 de cada 10 medios de comunicación estaban en manos privadas, en manos de grupos poderosos de banqueros o empresarios que dejaron por fuera a aquellos comunicadores que no tenían los recursos para competir con sus fortunas. Diputados y políticos también obtuvieron radios y televisoras a cambio de votos en el antiguo Congreso. Por eso, el país ha dicho basta. Con los concursos de frecuencias, se pondrá a consideración de la ciudadanía frecuencias en cantones, en los cuales no existían medios de comunicación. ¿Por qué ampliar el acceso a los medios de comunicación? Para oír todas las voces. Para que podamos hacer una radio diferente. Y tengamos programas que hablen bien del adulto mayor. Para que se reconozca nuestro valor. Y podamos dialogar sin prejuicios. Kaimi ñukanchik muskushkata paktana. No se puede hablar de democratización de la comunicación sin que exista un acceso real a la propiedad de los medios por parte de los sectores comunitarios. La ley prevé recursos de acción afirmativa que nos permiten institucionalmente generar políticas públicas para crear condiciones favorables a estos sectores. Eliminación de impuestos en las importaciones de equipos, créditos preferentes, distribución equitativa de la publicidad estatal, capacitación, son algunos de los aspectos que se trabajan para posibilitar que los sectores comunitarios accedan a la propiedad de los medios de comunicación. ¿Y qué hay de la libertad de expresión? Con el concurso se verá fortalecida mi voz. Ñukanchik runashimi piwillayka libertad de expresión hatun kacharishka yuyaymikan. ¿Y los medios comunitarios? Kunanga uyachi gantakunaka llakta yukunapa makipim. Medios sin discriminación. Para ser libres de contar nuestra cultura y afirmar nuestra identidad. Que se escuche la voz de los migrantes. ¿Para qué un concurso de frecuencias de radio y televisión? Porque tenemos derecho a iguales oportunidades. Para que las mujeres tengamos voz. Para que la información y comunicación no sean solo de unos cuantos. ¿Cómo funciona el concurso? Salen a concurso 1.472 frecuencias. Pueden participar las personas naturales o jurídicas que presenten la documentación del 12 de abril hasta el 15 de junio. El concurso es a nivel nacional. Se debe entregar la documentación en las oficinas de Arcotel ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja, Nueva Loja y Santa Cruz. De 5 mejores puntuados por frecuencia, se escoge el mejor plan comunicacional, se suscribe y registra el título habilitante. La Ley Orgánica de Comunicación establece que para la adjudicación de medios privados y comunitarios se deben abrir concursos públicos que llevarán progresivamente al cumplimiento de la democratización del espectro. Esto es que 33% del espectro sea para medios privados, 33% sea para medios públicos y 34% para medios comunitarios. Más información en www.arcotel.gov.es. La comunicación es tu derecho. Acaban de escuchar una cadena obligatoria ordenada por la Secretaría de Comunicación. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros luego de esta cadena que nos envió el gobierno y la Cordicom para hablar del tema de frecuencias que dialogábamos en la mañana con el ingeniero Roberto Manciati. Tenemos como invitado, como lo habíamos anunciado, al doctor Aurelio
Barrios. Con él queremos hablar de varios temas. Actualmente él es parte del jurado internacional de Fundación Fidal para los Premios de Excelencia Educativa, pero además él está a cargo de la asesoría pedagógica de la Universidad Internacional SEC. Pero al mirar su currículum vemos una mezcla de títulos. Tiene un PhD, tiene una maestría, tiene una licenciatura en temas administrativos, de investigación y pedagogía. Pero su primera carrera, Aurelio, es ingeniería mecánica. ¿Por qué de la ingeniería mecánica Aurelio se involucra y además de este momento trabaja sobre todo en el mundo de la pedagogía y la universidad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí contigo. Para mí es un placer y sobre todo poder llegar a una amplia cantidad de ciudadanos que esperamos los hagamos reflexionar acerca de las respuestas en esta conversación. En efecto, mi madre quería que yo fuera médico. Luego yo me incliné por las ciencias exactas y matriculé ingeniería mecánica. Pero en mi carrera de ingeniería mecánica, que duró 5 años, pues me dediqué a ayudar a mis compañeros y los profes fueron viendo en mí algunos dotes de profesor. Fue así como me quedé en la universidad de profesor como ingeniero mecánico y empecé a tener una dualidad en mi vida, es decir, por la mañana iba a las empresas, iba a las fábricas a desarrollarme como ingeniero mecánico, siendo profesor de la universidad, y por la tarde le daba clases a los grupos que me habían asignado. Fue así como entonces, a los 2 años, me convidaron a hacerme licenciado en Educación Superior, carrera que hice en 2 años y medio, convalidando las asignaturas de la ingeniería, y a partir de allí pues empecé a descubrir en el campo de la pedagogía un mundo extraordinario. Tal fue que hice una maestría en investigación, empecé a unir todos mis conocimientos de ingeniería, que son en la investigación muy deterministas, y en el campo de la pedagogía, que son muy indeterminados, y eso pues me llevó a decidirme por hacer mi doctorado en ciencias pedagógicas. Es decir, que no he abandonado mis clases de matemática, de resistencia de los materiales o de la producción del acero, pero sí me he dedicado durante más de 20 años a formar profesores para todas las enseñanzas. Realmente, a formar profesores, a asesorar en temas pedagógicos. Y también Aurelio conoce muchas las realidades latinoamericanas y españolas en el tema pedagogía. ¿Cómo compararlas con el mundo cubano y ecuatoriano, que este momento es donde está él trabajando? ¿Cómo ver qué está pasando en educación y pedagogía, sobre todo en el mundo universitario en América Latina, frente a las reformas que Ecuador ha vivido durante los últimos tiempos? Bueno, realmente yo creo que hay dos tendencias alrededor de la pregunta que me hace. Hay una tendencia que vamos mal, que no estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, yo soy de la tendencia que estamos haciendo lo que nuestro tiempo nos está pidiendo. En realidad, la educación superior ha transitado en los últimos 50 años por un conjunto de transformaciones que son lógicas. Son lógicas porque, digamos, por ejemplo, en el área europea, los países deciden unirse, deciden crear títulos que puedan ser homologados y reconocidos en 27 países, y en el área latinoamericana hemos aprendido de esta experiencia, pero ya veníamos construyendo una experiencia que nos ha permitido en cada uno de nuestros países ir tomando decisiones de manera colectiva, pero de manera también contextual. En el caso de Ecuador, la universidad, yo considero que está recorriendo un camino, pudiéramos llamar necesario, es decir, de algunos tropiezos, pero también de algunas exigencias en la formación de los chicos y las chicas, que le va a permitir en un futuro no muy lejano acercarse a los estándares establecidos internacionalmente para la educación superior. Yo creo que en síntesis cada contexto está realizando aquello que mejor considera que debe hacer, y lo único que yo siempre he solicitado en estos temas es buscar el consenso o que la mayoría de los actores pueda tener un protagonismo en estas transformaciones.
algo que a veces no se consigue. Es decir, que tanto la universidad pública, privada y todos aquellos intervengan, estudiantes y maestros, para mirar hacia dónde quieren ir. Usted, Aurelio, en estos días ha participado como jurado internacional de la Fundación Fidal para el concurso de excelencia educativa. ¿Cómo mira la parte de educación básica y media en el Ecuador? Ha visto los proyectos de profesores con toda la entrega que eso significa, pero ¿cómo mirar y cómo debería mejorar esto para también mejorar la universidad? Porque si las bases, usted que además es ingeniero, no están tan bien, hay problemas después en la universidad. Correcto. Yo les reitero, yo soy del grupo de los optimistas. Yo creo en la educación, creo que el hombre es educable, creo que las sociedades pueden hacer lo mejor por sus hijos en el tema de la educación, pero también considero que de alguna manera la educación se ha ido distinguiendo por un negocio dentro de algunas sociedades. Eso por una parte. Por otra, que existen muchas quejas alrededor de la educación y que a veces no reflexionamos acerca de dónde están los elementos esenciales que no permiten alcanzar los estándares deseados. Digamos, en la educación básica, en la educación inicial, en la educación media superior o en el bachillerato, existe la tendencia de incorporar a veces a tontas y locas muchos de los elementos que consideramos necesarios para formar a nuestros chicos y chicas. Sin embargo, yo soy del criterio, y mañana lo voy a tratar en Guayaquil, que podemos encontrar en la actividad que realizan los estudiantes y en el contenido que llevan nuestros profesores y maestros a las clases, el elemento que pudiera contribuir a destacar de todo el conjunto de conocimientos que ya tiene la humanidad, aquello esencial. Digamos, las ciencias básicas están en estos momentos como arrinconadas con respecto a muchos aspectos que necesita la formación del hombre y que sin embargo no le va a permitir en un futuro poder asumir las exigencias de la educación superior. Voy a ser más claro. Física, matemática, química, biología son ciencias que todos los jóvenes deben dominar hasta la enseñanza media superior, dominar con excelencia. Eso es lo que le permite en un futuro poder asumir desde el conocimiento de los movimientos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, las exigencias de la educación superior. Yo creo que aquellos centros, aquellos sistemas que dedican sus recursos a que estas ciencias no se vulgaricen y se realicen con la exigencia que requiere, son sistemas educativos que indudablemente hacen volar a sus hijos durante toda la vida. Usted es claro al decir que es importante las ciencias básicas, ciencias duras, por decirlo así, que deben ser adquiridos esos conocimientos hasta bachillerato, lo que sería aquí el tercer año de bachillerato, cuando los jóvenes salen del colegio para ir a la universidad. ¿Qué ocurre con cosas más simples o complicadas como lectoescritura y buen manejo del idioma? ¿Cuál es su visión, Aurelio, de esto? Porque al fin y al cabo es la forma de comunicarnos, es la forma de entender y al mismo tiempo, hace unos días hablábamos con el doctor Miguel de Subiría, decía el tener un pensamiento crítico y la capacidad de entender bien nuestro idioma. Correcto. Indudablemente, a través del lenguaje, a través de la comunicación y a través de la actividad es que el hombre aprende. No tenemos los mejores resultados en esta área de la formación de nuestros niños y nuestras niñas. No podemos echarle la culpa que sean los profesores, los maestros, los que no tienen la preparación para ello, que es un elemento a tener en cuenta. Yo considero que hemos perdido el rumbo de cómo desarrollar de una forma más sencilla, más noble, más práctica las competencias comunicativas desde la educación infantil, incluso desde que están los niños en la primera parte de su vida, de 0 a 5 años. Allí está la clave. Hacemos un esfuerzo extraordinario por mejorar las competencias comunicativas, la lectoescritura, por mejorar habilidades tales como la interpretación, la descripción, la explicación de las cosas. Sin embargo, luego
pues ya se va perdiendo la sistematización de estas habilidades y por lo tanto es la pescadilla mordiéndose la cola. Si un alumno no lee, no interpreta, no razona, no reflexiona, es muy difícil que pueda acceder al dominio de la ciencia que explican los movimientos de la naturaleza. Por lo tanto, empieza una deuda en el decursar del desarrollo de la chica o el chico, y cuando llega a grados superiores, pues no lo digo yo, lo dicen los grandes estudiosos, ya cuesta mucho más trabajo incorporar aquellas habilidades, aquellas destrezas y desarrollar aquellos conocimientos en estas áreas. Me faltaba algo, me preguntaba sobre el concurso. Mira, esta es mi segunda oportunidad como jurado. Yo considero que hay una riqueza extraordinaria en lo que hacen nuestros profesores y maestros en sus aulas. Muchas veces pensamos desde la sociedad, desde la familia o desde la academia que los profesores están haciendo las cosas mal. Yo soy del criterio que no. Las están haciendo su esfuerzo, necesitan capacitación, necesitan asesoría, pero este año hemos revisado experiencias extraordinarias, Claudia, con un valor pedagógico, con un valor didáctico extraordinario para nuestro contexto. Solo te pongo un ejemplo. No podemos aspirar a tener en todos los lugares de nuestro contexto, llámese Ecuador, Cuba, México, República Dominicana, todo aquello que la ciencia y la tecnología ponen en manos de la educación. Sin embargo, hay maestros y profesores que hacen un esfuerzo personal y van innovando y creando y logran los resultados de aprendizaje desde su propia experiencia y esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias a Aurelio Barrios. Recordamos que actualmente es asesor pedagógico de la Universidad SEC Internacional aquí en el Ecuador. Él ha sido parte del jurado de la Fundación FIDAL, cuyos resultados los conoceremos el día 13 de abril a las 6 de la tarde en la Casa de la Música. Él resalta el trabajo de los maestros ecuatorianos, un trabajo que al mismo tiempo demuestra su mística, su vocación, la entrega a los estudiantes. Y además este año han participado 8 países más, maestros de Brasil, de Argentina, de Chile, Perú, Venezuela, en fin, que están demostrando sus capacidades y la importancia que significa para ellos es el ser parte de esa formación de niños, niñas y jóvenes. Gracias nuevamente a Aurelio Barrios. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el economista Auqui Titoaña. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista.
Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos dicho, estamos con el economista Auqui Titoaña, un político, analista y sobre todo recordado por haber sido alcalde de Cotacachi y haber sacado a este importante cantón de la provincia de Imbabura adelante, demostrando el buen uso de los fondos y las asignaciones que se entregan a los gobiernos autónomos descentralizados. Economista Titoaña, vemos que la nueva ley de reforma tributaria o el código de equilibrio fiscal, como se le quiera denominar, está apuntando también hacia el tema de la distribución de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo mira usted estas reformas cuando usted fue un gran gestor de economía local que consiguió además que Cotacachi se visibilice no solo en el Ecuador sino en el mundo entero? Muy buenos días y muchas gracias por esta importantísima oportunidad. Bueno, hemos reflexionado sobre el tema de la crisis económica del Ecuador, aunque los responsables de esta crisis indudablemente no lo quieren reconocer, pero todos los ecuatorianos sabemos que se origina de una mala administración, falta de una verdadera planificación, preveyendo precisamente que el precio del petróleo es variante y se anunciaba hace 2 años aproximadamente ya que iba a haber una disminución del precio del petróleo. Sí, con sorpresa vemos que la única solución que se les ocurre es meter la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, de las empresas, de los emprendedores, con más impuestos, con nuevas leyes que se las diseñan al apuro. Yo digo que ese error de mala fe, por ejemplo, en una compra de un terreno para el Parque Samanes, le extrapolaría yo al error de mala fe de la Constituyente en el 2008. O sea, lo que pasó en el ISPA, en la Constituyente, ¿por qué dice errores de mala fe? Porque dijeron que duraba 300 años esta Constitución y inmediatamente al año siguiente, en el 2009, ya hubo una metida de mano a la justicia. Todos los ecuatorianos vimos con asombro cómo frontalmente, ¿no?, se politizaba la justicia, se tenía un control excesivo. Pero vimos con asombro, pero al mismo tiempo nos consultaron con una consulta de 10 preguntas donde estaba desde el tema de justicia hasta toros y casinos. Toros y casinos y gallos y todo lo demás. Sí, pienso que el 2009, pues con la bonanza de los precios petroleros, tuvieron recursos para llegar a sectores con ofertas, con bonos, con proyectos, con distintas estrategias, y claro, les funcionó. Pero ese error de mala fe de la Constitución del 2008, que nos dijeron que va a durar 300 años, obviamente es la peor, que provoca todas estas crisis para todo el país. Entonces, estas nuevas leyes que están queriendo aprobarlo como de económico urgente, insisto, van a afectar indudablemente a las economías de pequeña escala y se distorsiona el tema de la producción, porque volver a recuperar, por ejemplo, la salvaguarda se dijo que era para 1 año y medio aproximadamente, y claro, yo ahí veía un trasfondo, un cálculo electoral que cubría 2015 completamente, a mediados del 2016 se quitaba las salvaguardas y bueno, estábamos como listos para el proceso electoral, pero se les fue de la mano y ahora las salvaguardas las están pensando extender por un plazo adicional. Entonces estas leyes obviamente no son la solución. Y claro, los recortes deben hacerse a todos los actores, pero lo que se ha prometido y no se está cumpliendo, no se está facilitando los recursos a prefecturas, a municipios y a juntas parroquiales, pues eso va a ser perjudicial para lo planificado. Hoy mismo, 3 meses, se escucha que hay municipios que no han podido pagar los sueldos y salarios a los empleados, y eso afecta también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero economista, cuando uno escucha al presidente en diferentes enlaces, no en el último porque participó el vicepresidente Glass, dice, ¿por qué los municipios no ahorraron? Si nos critican que el gobierno central no ahorró, ¿por qué los municipios, los gobiernos autónomos, no ahorraron para evitar los problemas del día a día y de los sueldos? ¿Cómo se maneja un municipio? ¿Un municipio puede ahorrar? ¿Qué ocurre al haber sido usted tantos años alcalde con el día a día de un municipio? Bueno, ahí se estaría contradiciendo si es que ha sido ese su mensaje, el del gobierno. Porque la eficiencia de los municipios se mide mientras más ágiles seamos en la inversión y en el gasto público.
Entonces, mientras menos saldos queden en las cuentas de los municipios, somos medidos como eficientes. Y indudablemente la programación de enero a diciembre debería planificarse de tal manera que no se queden con saldos acumulados para el siguiente año. Más bien la eficiencia de los municipios tendría que ser obviamente en el manejo también del gasto corriente. Hemos visto cómo alegremente, claro, con el ejemplo del gobierno nacional, que ha creado más o menos unos 100.000 empleos adicionales a los que ya había, los municipios también han elegido ese camino. Más burocracia, y además que no es una burocracia técnica la que necesitan las ciudades, las instituciones para poder desarrollarse, son puestos burocráticos y gasto corriente que se podría ahorrar, y por ahí obviamente yo señalaría que deberían los municipios poder ajustarse un poquito los presupuestos, pero también ser más efectivos en la calidad de la inversión. Usted habla de la nueva reforma y esta ley dice que va a afectar a una gran mayoría de ecuatorianos. ¿Qué alternativas ve usted, que menciona la crisis, aunque el gobierno hable de que no estamos en crisis, qué alternativas para salir de esta crisis que está golpeando duramente a todos los sectores? Bueno, pienso que los ecuatorianos de diferentes sectores y estratos sociales, económicos, han dado importantes aportes a la reflexión. Lamentablemente el gobierno, al no reconocer la crisis, bueno, él cree que está todo bien y se mantiene en el nivel de gasto corriente. No hay, por ejemplo, la apertura también a nuevas inversiones del sector privado nacional e internacional. En ese sentido, pues son decisiones que el mismo gobierno la está adoptando, pero que va en contra de todos los ecuatorianos. El país ha pedido también ser más eficiente en la contratación pública, ¿no? Por ejemplo, lo que nos venden a diario es que hemos hecho carreteras. Yo reflexionaría, y estoy viajando permanentemente, en el tramo desde Cotacachi a Quito, ¿sí? Y también desde Cotacachi a Tulcán. Y las obras están ahí no terminadas. Falta señalización, falta iluminación. Si la fiscalización funcionara, de seguro va a ver que la carpeta asfáltica también tiene sus problemas. En la entrada a Cotacachi, concretamente, el puente deprimido tiene problemas en la salida a Ibarra y en la entrada a Cotacachi. Y es una obra recientemente inaugurada, no podemos decir que tiene 10 años atrás, es recientemente inaugurada. Recientemente y costosa, ¿no? Porque en la página web de Panavial, que es la empresa que ejecutó ese proyecto, señalan que han invertido 45 millones aproximadamente, entonces para cubrir 20 kilómetros aproximadamente. Entonces estamos hablando de 2,5 millones por cada kilómetro cuadrado. Es costoso en relación a otros países que se han hecho las mismas carreteras, pero a menor precio. A menor precio estoy hablándole de $700,000 por kilómetro cuadrado aproximadamente, y otros países que tienen presupuestos más bajos todavía. Entonces, esas carreteras, por ejemplo la de Collas, que nos lleva al aeropuerto, y también circulo permanentemente por ahí, es una de las obras más caras del mundo, ¿no? Casi 200 millones de dólares invertidos para 11 kilómetros. Entonces creo que hay como un presupuesto de 17 millones aproximadamente por cada kilómetro cuadrado. Entonces, en ese sentido se puede optimizar, dar los contratos no a dedo, sino vía concurso público, y que exista total transparencia y certezas. Usted decía fiscalización también, porque si hay obras recientemente inauguradas que presentan fisuras o cualquier tipo de problema, debe haber fiscalización. ¿Qué ocurre, economista, con lo que estamos viendo como país en un año preelectoral? Ayer vimos lo que ocurrió en Perú, y todos estamos pendientes de los procesos electorales. ¿Cómo analizar? ¿Qué alternativas ve usted para este futuro, es decir, para febrero del 2017? ¿Qué posibilidades ve y qué opciones ve para que el país decida en las urnas? Bueno, quiero ser optimista con el desenvolvimiento político en el Ecuador. El ciclo político, me parece que en Latinoamérica, en Sudamérica, se está viendo de un cambio, de una tendencia a otra. Entonces la tendencia del Ecuador también se
origina desde estas luchas permanentes que ha habido con los diferentes momentos, tanto desde el sector de los trabajadores, del movimiento indígena, los ciudadanos, los mismos gobiernos seccionales, los grupos campesinos, los empresarios, exportadores, los artesanos, los transportistas, todos hemos sido testigos de que el modelo no ha funcionado, que el populismo que el actual régimen lo maneja, pues no da los resultados de sembrar para mañana cosechar y tener una economía robusta, sólida y incluyente, y que todos los sectores nos hayamos beneficiado. Por lo tanto, la tendencia de cambio político se viene. En el país tenemos que hacer ejercicios urgentes. Nosotros hemos venido invitando y proponiendo a que haya una unidad pluralista amplia con todos los sectores sociales y obviamente tener una opción ganadora para presentarnos frente al país, y digo presentarnos porque también nosotros estamos impulsando desde la capital y el centro del país, así como algunas provincias de la Amazonía y de la costa, la constitución de un movimiento nuevo, un movimiento humanista gente. El movimiento humanista gente tiene en sus filas principalmente amplios sectores sociales, y esa es la fortaleza de que podemos nosotros ser actores importantes en las próximas elecciones, una alianza triunfadora. Usted habla de este nuevo movimiento humanista gente. ¿Cuán cercano está a CREO? En un momento dado usted fue cercano a la figura de Guillermo Lasso. ¿Cómo analizar y evaluar ya posibles precandidaturas y hasta candidaturas que están presentándose hacia la presidencia de la República? Bueno, con CREO y con Guillermo Lasso hemos tenido una relación cordial política de alto nivel, diría yo, respetándonos nuestros orígenes y también respetando nuestra capacidad y experiencia. Pienso que hace 3 o 4 años un acercamiento permitió que inclusive pudiéramos presentarnos como una opción de binomio. Pero hemos sido testigos de cómo la política, tanto desde el gobierno, en el CNE, así como de la dirigencia del movimiento indígena y Pachacutic, no permitieron que se produzca esta alianza y esta participación. En este tiempo hemos caminado por nuestros propios espacios, hemos consolidado, como le menciono en el caso del Movimiento Humanista Gente, un amplio colectivo de organizaciones y líderes y lideresas a nivel nacional. Y la idea es confluir una propuesta, pero nosotros tenemos nuestra propia autonomía y sobre todo este recorrido de luchas sociales amplias a nivel nacional. Es decir, ustedes están buscando alianzas fuertes que se concreten en una vía diferente para que dé una respuesta al país. ¿Cómo trabajar? Usted mencionaba el Consejo Nacional Electoral. ¿El Movimiento Humanista Gente va a inscribirse? ¿Cómo van a funcionar hacia las próximas elecciones? El Movimiento Humanista Gente es un movimiento de hecho. No nos alcanzaba el tiempo, estamos en este trabajo desde junio, desde el año anterior, pero indudablemente recursos, lo que es el principal limitante, recursos económicos, y no quisimos hacerlo a la carrera. Por lo tanto, con la estructura que se ha constituido a nivel nacional, regional, estamos prestos a conversar con los diferentes candidatos, movimientos o partidos que tengan esa personería jurídica y que deseen aliarse, sabiendo las potencialidades reales que en territorio tenemos, ¿no? Como el Movimiento Humanista Gente. Ustedes también, ¿qué otras cosas están planteando, economista? Porque si uno habla de un planteamiento de posibles unidades, hemos dialogado con algunos líderes políticos acá, líderes, hombres, mujeres de diferentes sectores, cómo buscar una agenda mínima de acuerdos para presentarle al país, y al margen de quién gane o no una elección, que existe una agenda básica de cosas que el país necesita de manera urgente. De manera urgente, el país necesita vivir en democracia, vivir con las libertades reconocidas a nivel internacional, reconocidas también en la Constitución, y obviamente esta libertad de emprendimiento. No quieren los ciudadanos bonos. Comentaba ayer, la semana anterior con un ciudadano de Cayambe y me decía, yo soy metalmecánico, pero veo cómo el trabajo ha disminuido y yo no quiero que el gobierno me dé un puesto ni mucho menos bonos, pero simplemente quiero trabajar, pero de lo que yo producía a cómo estoy,
tengo problemas económicos en la familia. Lo propio, dice mi hijo, estaba trabajando en una empresa que le han dicho gracias porque ha tenido que recortar personal. Ese ambiente de trabajo y de pérdida de empleo, especialmente, se nota a nivel nacional. Por lo tanto, es necesario crear las condiciones favorables para que el país tenga esta oportunidad de trabajar y optimizar mejor los recursos, y obviamente en una alianza estratégica importante con el sector privado a nivel nacional e internacional. Buscar nuevos mercados para exportar nuestros productos, atraer nuevos inversionistas, sin ese sesgo ideológico de que viene desde de la derecha, del capitalismo, sino buscando la mejor oportunidad para el país, porque solos no vamos a poder. El Ecuador está demostrando ahora que ni por más endeudado que esté, no puede sostener su ritmo de gasto y de economía, y por lo tanto hace falta esta alianza estratégica a nivel nacional e internacional con el sector privado. O sea, generar un ambiente de colaboración y de cooperación con reglas claras para que todos los ecuatorianos seamos copartícipes de desarrollo, no solamente un puñado de gobernantes que han demostrado que no están capaces. Y a veces hay diferencias en conceptos, pensar en desarrollo como un avance, un progreso en temas educativos, en todo lo integral, por decir así, y no solamente apuntar a enriquecimiento o a mejor uso de recursos, sino mejorar las bases. En este recorrido que usted está haciendo, usted mencionaba Quito, Sierra Centro, Amazonía, Costa. ¿Qué es lo que la gente le dice? A usted nos ponía el ejemplo, el chico metalmecánico, su propio hijo, lo que la gente quiere es trabajo. ¿Cómo generar confianza en esos ecuatorianos que buscan trabajo y mejores oportunidades para desarrollar su conocimiento, su capacidad y al mismo tiempo trabajar con su familia? Sí, el emprendimiento familiar, y pienso que para ello hay que generar condiciones legales e institucionales para que pueda ser en tiempos cortos y a costos mínimos o cero de ser posible, en la constitución de emprendimientos y de empresas pequeñas y medianas. De un estudio que presentaba un analista y exministro de Chile, me parece, señalaba que con cada emprendimiento se generan 2 o 3 fuentes de trabajo, y esa es una de las formas de enfrentar cuando el Estado obviamente no tiene las respuestas adecuadas para esta gran demanda que existe de mayor empleo y de mejor empleo. Entonces el sector privado y los pequeños y medianos podemos ser la alternativa. Y en los recorridos indudablemente también hay una demanda clamorosa. El sector rural, el sector campesino, los compañeros indígenas que están ligados a la actividad agrícola demandan un trabajo urgente desde el Estado, que no ha existido. El mismo régimen terminó reconociendo que es una deuda que queda con el país en cuanto a materia agraria. Entonces el nuevo gobierno tiene que recoger todos estos planteamientos que están haciendo desde los diferentes actores, organizaciones campesinas, pequeñas empresas y asociaciones, para poder trabajar articuladamente desde el Estado con políticas claras, rectoras, pero dinamizando el sector agropecuario y obviamente dando un pasito hacia la industrialización también de los productos que se originan en las actividades del campo. El otro sector es el turismo. El turismo para países como España o Costa Rica, en una realidad más latinoamericana, podríamos decir ha sido un puntal de la economía. No han tenido grandes reservas mineras ni petroleras, pero con el turismo han podido generar una infinidad de empleos, porque es una actividad que articula a los productores agrícolas, a los transportistas, a los servicios como tal en general, restaurantes, se han generado agencias de viajes, y todo esto, pues si se pudiera articular al tema educativo para formar equipos de trabajo vinculados al tema del turismo, bueno, que no nos conformemos con los 700.000 turistas que nos visitan el año. Yo me propondría metas de duplicar o triplicar esas cifras. Y si uno ve países como España que reciben millones de turistas, 50 millones de turistas o más, es impresionante. Hay varias preguntas que nos hacen a través de Twitter. Recordamos a nuestros amigos que nos siguen que nuestra red de Twitter es @ClaudiaArteagaS. Nos dicen, ¿qué pasa con su relación con el movimiento indígena con Pachacuti? Porque usted fue alcalde de Cotacachi por Pachacuti. ¿Qué ocurrió con esta relación que usted mismo nos recordó cuando se daba la alianza con Creo, el posible binomio? Fueron duros críticos de su posición. Bueno, mantenemos relaciones cordiales con
la dirigencia actual. Por ejemplo, su coordinadora Fanny Campos, que es de la ciudad de Otavalo, de la provincia de Imbabura, mismo expresidente de la CONAIE, Marlon Santi, Patricia Gualinga, del pueblo Sarayacu, de la Sierra Centro igual, hay dirigentes que han conversado y están abiertos al diálogo. Porque ven que hace 4 años aproximadamente la propuesta mía de buscar una unidad pluralista sin miedos a las ideologías, porque se trataba de enfrentar la crisis del país, de la democracia del país, hoy nos están dando la razón. Ellos también están hablando de esta posibilidad de alianza, ¿no?, con todos los sectores y actores políticos, sin complejos, como señala. Entonces, yo diría, hace 4 años tuve yo esa visión, planteaba que el Ecuador necesita hacer este ejercicio, no esperar que nos hundamos como el caso venezolano, que por la falta de unidad no tenían éxito en sus participaciones electorales, y finalmente vemos cómo la unidad sí permite dar pasos hacia la recuperación de la democracia y evitar que los regímenes totalitarios se entronicen en nuestros países. La relación es cordial, de mucho respeto. Indudablemente, si hay la posibilidad de un diálogo amplio, nosotros estuvimos presentes en esta convocatoria del 27 de enero, que asimismo un grupillo de perdedores del movimiento Pachacutic no dejaron avanzar en ese diálogo, en donde estuvieron representantes de CREO, del Partido Social Cristiano, de Fuerza Ecuador, estaba de Concertación, Sociedad Patriótica, bueno, una serie de actores que habían aceptado este llamado de Fanny Campos y de Pachacutic, y estuvimos ahí presentes. Entonces pienso que sí, en el camino se puede generar diálogos importantes, y obviamente toda la experiencia nuestra, pues independientemente de si va con alianza o va por nuestro propio sendero u otro tipo de alianzas que se pueda concretar, va a ser el mismo: servicio a la comunidad, honestidad probada y comprobada, y obviamente relaciones amplias internacionales. Muchísimas gracias. Gracias al economista Auqui Titeño, que nos ha acompañado el día de hoy. Él es muy claro al hablar sobre cómo mira las posibilidades de las elecciones próximas. Él habla de la necesidad de un gran acuerdo nacional en donde busquemos restaurar la democracia en el país. Son las expresiones del economista Tituaña aquí en Punto de Vista. También hace referencia a los gobiernos autónomos descentralizados, la preocupación que tiene él frente a este nuevo paquete de reformas económicas que genera preocupación en varios sectores. Él señala se debe trabajar para apuntalar los emprendimientos, que más ecuatorianos puedan emprender y generar plazas de trabajo que el país entero las necesita. Gracias a Auqui Tituaña y gracias a quienes nos auspician este espacio. Recordamos que llegamos con el apoyo de Chevy Plan, la posibilidad de tener un carro propio con cuotas a largos plazos y sin intereses. También la cooperativa de ahorro de la Policía Nacional, que nos brinda seguridad, cooperativa de 40 años que tiene oficinas en todo el Ecuador. Y EMAPS que nos trae consejos para cuidar el agua. El agua es el líquido vital, el agua es vida para Quito. Cuidémosla, respetemos el líquido vital para que las próximas generaciones también puedan gozar de él. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Estaremos el día de mañana nuevamente a partir de las 7 horas en Radio Sucesos y 7:30 en Telesucesos y Radio Sucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.